Bien, pues continuamos. 12 principios fundamentales. ¿Habíamos visto este? Creo que no, ¿verdad? No. Ok. Vamos con el dar de Cristo. Estamos ahorita viendo la parte del dar de Cristo. Acuérdate, Él se entregó por completo. Comentábamos también acerca de las primicias, que nosotros le demos la prioridad a Dios, que nosotros tengamos ese corazón para buscarlo primeramente y que Él sea una prioridad en nuestra vida. Después, también como parte de este aposento del amor, la Pascua, como monte tenemos el monte Moriah, que es justo el monte donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único hijo, aun y cuando ya le había dado la promesa de que iba a ser una nación grande con él, pues era como bastante contradictorio lo que le estaba pidiendo Dios. Pero pues Abraham fue con fe esperando que Dios iba a hacer algo. ¿Tú puedes ayudarme a leerlo, Juan? Aconteció después de las cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Fíjate cómo se relaciona esto con el dar de Cristo. Dios le está diciendo a Abraham, dame a tu único hijo, al que amas. Al que amas, porque pues bueno, ya estaba como hijo mayor también Ismael. Pero Isaac era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa de quien iba a venir la descendencia, al que ama. No le estaba pidiendo un carnero, no le estaba pidiendo otra cosa, le estaba pidiendo a su hijo. Le estaba pidiendo, dame todo. Todo lo que amas, dámelo. Y el dar de Cristo es así. El dar de Cristo es completo. Lo más preciado, su unigénito. El dar de Cristo nos lleva a esto. Y entonces conocemos la historia. Digo, aquí está ahí justamente entre el versículo 2 y el 14, pasa toda esta parte de cómo Abraham va con la leña, que Isaac le dice, oye, padre, traemos la leña, traemos el fuego, ¿y dónde está el cordero? Y que le dijo Abraham, que va a proveer. Que va a proveer. Una figura de Cristo, ¿no? Esa historia. Sí, una figura del padre y del hijo, entregando a su hijo. Sí, y hay una acotación ahí interesante, porque cuando Abraham decidió obedecer a Dios, él realmente en su corazón ya había renunciado a su hijo. No vemos que haya titubeado en la escritura. Y cuando él va al monte Moria, van avanzando, finalmente lo pone a su hijo en el altar. Y cuando Dios le dice que se detenga, Abraham básicamente está llevando la mano a su cuchillo. No lo tenía ya así, ¿no? O sea, fíjate el tiempo que puede pasar. Y entonces Dios le dice a través del ángel, detente, no le hagas daño. Y en eso está el carnero ahí, trabado en un zarzal. Y fíjate, en un zarzal, entre espinos. Algo así como la corona de espinos que le pusieron a Jesús. Y ahí estaba trabado. Ahí estaba trabado el carnero y finalmente Dios proveyó el sacrificio sustituto. De manera que cuando nosotros estamos comprendiendo el dar de Cristo y estamos viendo
todo lo que esto representa. Nosotros también cuando estamos entregándonos, cuando estamos entregando a lo mejor nuestras ofrendas, nuestros diezmos, primicias, cuando le estamos dando el primado a Dios, sabemos que el sacrificio sustituto de Cristo por nosotros nos está trayendo toda la bendición. Nosotros damos como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, y entonces viene la provisión de Dios. Pero provisión no como la que leíamos ahorita en el Salmo 23, porque a veces entendemos esta parte o utilizamos la palabra proveer como suplir nuestra necesidad. La provisión de Dios es el sacrificio sustituto de Cristo. Cristo entregándose por nosotros. Cuando nosotros vemos aquí que Jehová proveerá, es nuestro pecado ya fue pagado, nuestra maldad ya fue quitada. Ese es el Jehová proveerá. Lo que nosotros entendemos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ahí sí es lo que nosotros utilizamos en el español actual, la provisión, o sea, que no vamos a tener necesidad. Aquí es el sacrificio sustituto. Dios da todo por nosotros. No es únicamente el sustento material. El sustento material se queda corto ante el dar de Dios. El dar de Dios es mucho más grande. Entonces esta palabra de Jehová Jireh, que es la Jehová proveerá, no es una provisión física como alimentos, sino es una provisión a la magnitud, como lo que decía él, en la angustia donde nos sentimos oprimidos, apretados por nuestra capacidad mínima y no nos damos cuenta que Él es más que suficiente para dar muchas cosas de las que nosotros estamos sintiendo ahogados y no es necesario. Él es dueño de todas las cosas verdaderamente. Entonces es esa provisión absoluta, total, muy completa. Aquí también vemos cómo Isaac, aquí siendo figura del Señor Jesucristo, porque pues Isaac no se echó a correr, no tuvo Abraham que estar correteándolo para él, entendiendo también todo eso, se dejó atar, se dejó poner en el lugar del holocausto. La Escritura no dice que él tampoco se defendió ni nada. Entonces, es una figura muy, muy preciosa ahí del Señor también. En Isaías 53, cuando dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Estaba pensando ahorita, algunos comentaristas dicen, y a lo largo de la Biblia lo vemos que de la tierra donde sale Abraham era un lugar de idolatría, donde se comenta, la Biblia no lo dice explícitamente, algunos comentaristas dicen que se realizaban sacrificios humanos hacia los dioses. Y es interesante cómo Abraham sabía de esas costumbres, y Dios le demuestra que él, a pesar de que le pide, oye, sacrifica a tu hijo, Dios le demuestra que él no necesita ese sacrificio literalmente humano para dar la salvación, y da la provisión que lo comentábamos, ¿no? Que da ese cordero, y deshace esa tradición, si así lo podemos decir, de los sacrificios humanos. No son suficientes, no son necesarios. El único sacrificio es el del cordero, de Cristo. Sí, fíjate, incluso en contra de su razón, ¿no? Porque puede haber pensado como otra vez voy a recurrir a ese tipo de sacrificios. Pues sí, en contra de su razón. Sí, totalmente. Y muy cierto, ¿no? La suficiencia de Cristo en todo. Yo estaba pensando porque decía yo es que no se menciona que Isaac era un niño chiquito. O sea, porque dice que lo ayudó, ¿no? A los problemas, entonces era un joven fuerte para la carga, todo. Pero no sé si también representa justo Isaac siendo alguien fuerte. Porque dice que se pelearon, se estaban sometiendo, porque ahora ya era mayor, entonces pues, obviamente él iba a ganar Isaac y se ponen a pelear. No sé, eso también representa en Isaac como la obediencia de Shmuel Selú, porque bueno, no es mi papá, entonces, claro.
Nobleza de Isaac. Claro, claro, totalmente. La nobleza, el corazón, la mansedumbre, la obediencia. Y fíjate, justamente en números 11 o 12, habla de cuando Aarón y María murmuran contra Moisés, porque el pueblo ya estaba, pero desesperado y que no tenían carne. Entonces, algo que está observando ahí, Moisés también es un tipo de Cristo. Moisés era el hombre más manso. Y entonces cuando Aarón y María murmuran contra Moisés, Dios pues los llama al tabernáculo y entonces básicamente Dios defiende a Moisés, porque era el hombre más manso, lo señala ahí en ese pasaje, porque no había hombre más manso que él. Entonces, en efecto, esta cualidad de mansedumbre nos va a llevar a entregarnos, a someternos completamente a su voluntad y dar todo. Cuando Dios te dice, dame esto, en mansedumbre, ¿no? Aquí está, Señor. Que fue lo que también pasó en Abraham. Y en efecto, Isaac era seguramente un joven fuerte. Si vemos, por ejemplo, con Natanael, hay cosas para las que yo le digo, ayúdame con esto. Porque yo sé que mis fuerzas ya no son las mismas que cuando yo tenía 14 años. Que va a cumplir. Entonces, en efecto, si él llevaba la carga de leña, yo aquí iba a ver que alguien de nosotros lleva una carga de leña de aquí a la esquina. Digo, a lo mejor Juan sí, ¿no? Pesa mucho. Sí, claro, pesa mucho. Y era un monte, Y era un monte y de subida. Y no traían unos Skechers o unos Reebok. Andaban de guarache seguramente, ¿no? Las piedras. Entonces sí, en efecto, el dar de Cristo, fíjate todo lo que implica. Y ella venía cavilando, o sea, venía observando y decía, a ver, ¿dónde está la ofrenda? Porque, o sea, ya tenemos todo, como que, ¿qué va a pasar aquí? O sea, sí ya se venía como que dando una idea de que algo estaba raro, ¿no? Claro. Y cuando Isaac le pregunta, ¿y el cordero? ¿Quieres que vaya por uno? Porque pues, ellos eran ganaderos. ¿Quieres que vaya por uno? Se nos olvidó. No, o sea, y está, imagínate. Estaba listo para regresar. Claro, y es más, cuando le dice, vamos a hacer sacrificio, seguramente estaba tan fuerte como para llevar un cordero, ¿no? Yo me acuerdo cuando Natanael tenía 6 años, de repente decía, papá, ¿me cargas? Y después de un ratito de cargarlo, ya me lo quitaba y sentía que flotaba, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no era carga ligera. Sí, seguramente era fuerte, pero nuestra fuerza, en efecto, la rendimos a Dios cuando nosotros entendemos el dar de Cristo. Y entonces, cuando leemos que en el monte de Jehová será provisto, nosotros podemos entender que cuando nosotros vamos camino a su voluntad, camino a su plan, es ahí donde nosotros podemos ver efectivo esta provisión de Dios. Cuando nosotros entramos en el plan de Dios, Él va a proveer todo. Cuando estamos en nuestra dirección, en nuestro camino, pues espérate lo que quieras. Entre ello, que falte la provisión de Dios. En fuerzas, ánimo, ayudas, un montón de cosas. Entonces, ¿a dónde queremos caminar? Donde está la provisión de Dios, su ayuda, su fuerza, su poder, su autoridad, o en nuestro camino, donde nos va a faltar todo eso. A mí me da temor eso, ¿no? En la vida de Cristo. Pues no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí voy a subrayar
Voy a subrayar esta palabra. Adán. Ha dado a su hijo unigénito. Es un ejemplo perfecto. O sea, ya lo dio. Y no lo dio parcialmente, lo dio completo. Es un tiempo perfecto con el A, porque cuando hablamos en pasado, ya pasó. El presente es en el instante y después pasa. Y en el futuro, lo mejor, tal vez, eso es un constante. No falta. Y tenemos la promesa para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, Él se dio por completo y a nosotros nos da una vida eterna. No nos prolonga unos días, no nos prolonga unos años, nos prolonga de manera eterna. Una entrega completa nos da una herencia completa. Y siguiente pasaje, hermana Claudia, ¿puede leer? Sí. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vemos nuevamente aquí, cuando está con la mujer samaritana. Agua de vida, agua que salta para vida eterna. Y ella está pidiéndole, dame de esa agua. Nosotros podemos pedirle también a Dios que nos dé a beber de esa agua. Sabemos que esa agua es Cristo mismo. Y de hecho, en otro pasaje, Jesús también dice que el que bebiere de esa agua, de él emanarán ríos de agua viva. Una fuente que no se agota, que es abundante. Nosotros necesitamos eso. Y necesitamos vivir el dar de Cristo. Él es abundante. O sea que cuando damos nos provee eso. Esto está interesante porque no solo someternos, sino cuando decimos es que es lo único que me queda, o a veces hasta ni el diezmo se quiere dar porque ya nos desacompleta más. O sea, aquí está hablando de todo, de todo. Y eso nos va a retribuir. Cuando está aquella mujer viuda que da las dos blancas, dice, ella vio que todo, más que todos los demás, porque los demás dieron de lo que les sobra, pero ella dio todo lo que tenía. Y seguramente Dios le suplió. Seguramente Dios le dio más que esas dos blancas. Y ahí tenemos también a la viuda de Sarepta, ¿no? O sea, todo lo que tenía lo dio el profeta, y entonces a la mujer no le faltó. Y entonces nosotros necesitamos también tener eso. El pastor lo ha comentado muchas veces, seguramente lo has experimentado en tu vida. Cuando nosotros le damos a Dios, Dios multiplica. Dios multiplica. Dios tiene todo es de Él. Y sobre todo cuando lo damos con el corazón correcto. Así como lo vimos con Abraham. El corazón correcto. No porque, pues como así dice, pues lo voy a hacer, ¿no? O porque dijo el pastor, pues lo voy a hacer. Cuando lo hacemos con una convicción auténtica, Dios multiplica. No solamente suple, Dios multiplica. Y eso es una bendición muy bonita.
En la iglesia primitiva, vemos aquí en Hechos 4:34 al 35, que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Esto fue algo pues, muy práctico en la iglesia primitiva. Y hace un momento orábamos acerca de eso, la bendición que es estar en la casa de Dios, la bendición que es estar bendiciéndonos los unos a los otros. Como decía el hermano Carmelo, pues no es lo mismo estar en línea que estar presencial, porque ¿cómo puedes ser bendecido por alguien cuando estás en tu casa conectado en línea? Digo, gracias a Dios es muy práctico, sobre todo para los que estamos a distancia. Por ejemplo, para nosotros, tengo bien encantado venir el miércoles a celebrar el cumpleaños del pastor, pero pues era muy complicado. Y pues no es lo mismo estar en línea que estar aquí en la casa de Dios. ¿Y por qué? Porque nos bendecimos los unos a los otros. ¿Cómo podrían saber nuestros hermanos nuestra necesidad si no estamos aquí? Y tú también, ¿cómo puedes saber a quién bendecir si no estás aquí? Y cuando estamos aquí nos bendecimos los unos a los otros. Nosotros hemos recibido mucha bendición de muchos hermanos aquí en la iglesia y que nos han compartido de lo que Dios les ha dado. Y gloria a Dios por ello, y bendigo las vidas de cada uno de los que se han desprendido de lo que Dios les ha dado. Así también nosotros tenemos que tener la oportunidad de bendecir a otros. Y esa es una práctica que nosotros tenemos desde la iglesia primitiva. Y necesitamos ponerlo por obra. Necesitamos hacerlo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado de testimonios de gente que se ha desprendido realmente de muchas cosas para bendecir a los hermanos, para bendecir a la iglesia? Ayer escuchábamos el testimonio de un hermano, que no está aquí, él es pastor en otra iglesia, que cuando liquidaron a su esposa de la empresa donde trabajaba, lo que les dieron, lo dieron para comprar un terreno para una iglesia, en otro estado, pero así, y estableció una iglesia. Bueno, la iglesia ya estaba operando, pero no tenían un terreno, no tenían una propiedad, y él la donaron para esta iglesia. Y Dios recompensa eso. Dios recompensa eso. En los desiertos, y aquí es sin privación, Dios dio el maná y Dios les dio carne. Éxodo 16:4, hermano Carmen. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios dio el maná durante 40 años, no les faltó un solo día, salvo los días de reposo, en los que ellos no debían hacer obra alguna. ¿Y cómo ocurría? El día previo al día de reposo había doble porción para ellos. Cuando ellos recogían de más un día que no era previo al día de reposo, lo que sobraba hería, se podría. Pero Dios les dio el maná. Y ellos hacían tortas de ello, que tortas eran como pasteles. Hacían harina, hacían diferentes cosas acerca de ese maná. Dice, por lo que entiendo, cuando hacían los panes de esta semilla que era como semilla de culantro, quedaba algo muy parecido al pan sin levadura, que sabía como aceite, dice, como aceite fresco, así dice que sabía el maná. Y digo, no sé, voy a decir que el valor de cada quien es diferente,
pero el panásimo que tomamos en la Santa Cena, ay, me encanta. Y cuando sobra yo ando buscando los pedacitos, porque sabe muy rico, sabe muy rico. Y estaba analizando que este sabor a aceite fresco, yo creo que habla también del Espíritu Santo. Porque también el Espíritu Santo es esta figura de este aceite de olivo, un aceite fresco. Y fíjate qué bendición, ¿no? Poder alimentarnos de eso. Y nutritivo. Claro, nutritivo. Nutritivo y además no engorda. Manda Laura. ¿Usted puede leer la siguiente cita? Dios da carne. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y también, o sea, ellos estaban murmurando, se estaban quejando que no tenían carne, que los puerros y los rábanos que comían en Egipto. Yo no sé si eso haya sido cierto, a lo mejor en alguna vez comieron así tan abundante como decía, pero los hijos se estaban quejando, dicen que no tenían carne. Y entonces Dios dijo, ¿quieren carne? Ahí les va. No van a comer 1 ni 2 días, sino todo un mes completo hasta que les salga por los oídos y por la nariz. O sea, iban a tener carne abundante. Carne abundante. Y esto es solamente porque Dios quería probarles a ellos que Él era Dios, que escuchaba su corazón. Cuando yo veo esto operando, pues veo ahí como la palabra de ciencia operando, conociendo los corazones, los pensamientos de ellos. Y realmente Dios no se limita. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras necesidades. Y ahí es donde nosotros necesitamos alinear nuestro corazón con el dar de Dios. A lo mejor de repente nos cuesta trabajo dar y estiramos la mano, pero así como que nos tiembla, ¿no? Entonces, sí necesitamos tener ahí dice también ahí en Números, que la mano de Jehová no se acortó, sino la extiende. Es generoso. Y tú analizas en tu vida si Dios no ha sido generoso contigo. Dios ha sido muy generoso con nosotros. Y entonces en ese dar de Cristo necesitamos también ser generosos con nuestro tiempo, con nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro ánimo. Ser generosos con Dios. Bueno, estaba pensando ahorita, por ejemplo, ahí dice, y he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, y hablando en el mismo contexto de que ellos venían de un lugar donde gobernaba la naturaleza, por así decirlo, veo como esa falta de agradecimiento de ellos para con Dios, porque Dios les está dando, y me imagino ellos murmurando, ay, otra vez pan, y mañana otra vez pan, y Dios les demuestra ahí eso, ¿no? No es que sea el Dios del pan, les puedo dar carne, les pudo haber dado cualquier otra cosa, pero veo ahí esa falta como de agradecimiento hacia lo que Dios les estaba dando. Que era algo sobrenatural totalmente. Falta de agradecimiento y contentamiento. Sí, totalmente. Falta de agradecimiento y contentamiento. Entonces, pues también algo que podemos practicar nosotros en el dar de Cristo es la acción de gracias. Gracias, Padre, porque tengo esta camisita que tiene no sé cuántos años. Vela así, ¿no? Gracias porque estos zapatos no se me han desgastado. Gracias porque tengo este auto que es muy grande. O no es a lo mejor lo que... Pero tengo un auto. Tengo este techo. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Sí, buena confesión.
Dios da agua dulce. Y fíjate, aquí vemos dos formas en las que dio Dios agua dulce. Y digo, la conocemos como agua dulce porque no es el agua salada, agua para consumo humano. Vemos en Éxodo 15:25, Katy. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y le echó las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los pueblos. Sí, el árbol de Mara. Las aguas estaban amargas, y entonces Dios le dice a Moisés, toma este árbol, arrójalo en las aguas, y Moisés obedeció. Moisés obedeció. Sabemos que este árbol de Mara es figura de Cristo. Y cuando habla de un árbol, pues ¿cómo te imaginas un árbol? Por lo menos el que está aquí enfrente, ¿no? O sea, no era una planta, no era un arbusto, sino eran unas ramitas. Digo, ahora sí que cualquier árbol que tengas a la vista, era un árbol. No creo que lo haya arrancado con sus manos, no creo que lo haya hecho solo, pero arrojaron un árbol. No, pero no creo que lo hayan visto. Hace 8 días, el sábado, cortaron las palmeras que estaban aquí en el Instituto Politécnico. Ahí me tocó ver cuando las estaban talando. Digo, ya estaban muertas, evidentemente. Ya era nada más ahí el tronco, ya esas palmeras ya no estaban vivas, por eso fue que las talaban. Pero me sorprendió. Nosotros íbamos dando la vuelta justo ahí en el Oxxo y escucho el trancasísimo de la palmera cayendo. Y veo a la gente grabando, ¿no? Porque no están grabando. No, impresionante, impresionante. O sea, ¿cómo se escuchó que se cimbró? Entonces, era un árbol lo que estaba siendo talado en ese momento. Moisés obedeció y lo arrojó, y entonces vinieron aguas dulces. Aguas dulces, aguas para consumo. ¿Tú sabes lo que le pasa a una persona si consume agua salada? Sí, claro, los riñones, la boca. Claro, o sea, produce muerte. No son aguas para consumo humano. Por eso el grave problema del consumo de agua ahorita en el mundo. Porque sí, el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Pero agua apta para el consumo humano. Y fíjate, Dios les dio, pero a su vez también les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. O sea, Dios nos da sus mandamientos, Dios nos da su palabra, y somos probados. También cuando Dios nos da, estamos siendo probados. Si lo que hemos recibido, estamos teniendo el mismo corazón de Dios también para dar, para obedecer, para entrar en su plan, para entrar en su voluntad. Entonces, este dar también implica nuestra voluntad. Sí, porque ellos tuvieron que trabajar para talar el árbol y aventarlo. O sea, el árbol hizo el trabajo, digamos, la palabra de Dios, pero ellos tuvieron que hacer algo primero. Claro. Entonces, sí hay una responsabilidad personal de nuestra voluntad de hacer las cosas. No se ve que Moisés haya dicho, ay, Señor, pero es un árbol, ¿cómo lo voy a arrojar? Yo no tengo con qué. Pues a ver, organícense, así unos cuantos, ¿no? De hecho, justamente es lo que estaba viendo con las palmeras. Por ahí tengo video. O sea, realmente comenzaban a marcar el árbol, pero ya previamente alguien, bueno, con una grúa, sujetaron la palmera desde arriba y otro equipo de personas estaba con cuerdas tirando de la palmera. Estaban tirando, eran unas 4 o 5 personas.
Y entonces seguían cortando alrededor de la palmera, llegaba como que otro especialista ahí, asesoraba, córtalo de acá, córtalo de acá. Y eso me fijó. Y hasta que tiraron la palmera, ¿no? Vamos a quedarnos aquí, acuérdense, en el agua dulce. Padre bendito, gracias por este día. Ayúdanos a entrar en tus planes. Ayúdanos a entrar en tu voluntad y que nosotros seamos generosos como tú eres generoso. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.